Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les saluda es el ingeniero zootecnista Eider Javier Azcate Ramos. Y en esta oportunidad nuestro Instituto de Educación Tecnológico Público TUSCO está cumpliendo 32 años de aniversario, 32 años de vida institucional y estamos muy contentos por ello. Por eso hemos desarrollado una serie de eventos y también en esta oportunidad les voy a dictar una charla magistral que espero que sea de su agrado por celebrarse nuestros 32 años de aniversario. Bueno, vamos a empezar con nuestra charla en esta tarde. El tema que voy a hablar en esta tarde es acerca del impacto de la apicultura en la agricultura moderna o agricultura actual en la que estamos viviendo. Y quisiera empezar esta tarde con este tema porque es de vital importancia, ya que nosotros tenemos el programa de estudios de producción agropecuaria, en los cuales nuestros jóvenes egresados, la mayor parte de ellos están laborando en empresas agroindustriales del sector agrícola y pecuario que están ubicados generalmente en el proyecto Chavimochi, toda esta zona del Valle, Chao, Virú, incluso hasta Olmos. Entonces, vamos a empezar. Quiero empezar con esta frase del científico Albert Einstein, que dijo: si la abeja desapareciera de la superficie terrestre, al hombre solo le quedarían 4 años de vida, pues sin abejas no hay polinización, no hay hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein se refirió con esas frases en su tiempo. Ahora, en este tiempo, estamos viviendo lo que él pronosticó. ¿Por qué? Porque la abeja está disminuyendo. Ha disminuido grandemente en muchos países y 1/3 de la población total de la abeja del planeta Tierra ya ha desaparecido. Pero, ¿será importante la abeja? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque más del 70% de los productos agrícolas, ¿no? Frutas, verduras, todo lo que nos comemos son gracias a la polinización que están haciendo las abejas. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Lo que necesitamos hoy en día es una armonía entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y las abejas. Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de estos pequeños insectos. Como pueden ver acá este gráfico, que más del 61% de los trabajos de polinización que hacen, lo hace la abeja. Hay otro porcentaje que lo hacen los cifridos, que son una especie de mosquitos, ¿no? Las abejas silvestres también, algunos abejorros, mariposas, incluso también ahí intervienen otros insectos pequeños, pero que son solitarios. Pero sobre todo la abeja, más del 61%, hace el trabajo de la polinización total del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque son los insectos más organizados. Vemos aquí en esta imagen el trabajo que está haciendo una abeja, de llevar el néctar a sus colmenas, de llevar el polen de flor en flor, y cuando va de flor en flor, lleva el polen, que es el gameto masculino de las anteras, que están los granos de polen, baja por el tubo polínico y llega hasta el ovario, y en el ovario están los óvulos y los óvulos son fecundados. Esos granos de polen fecundan y dan origen a un fruto, a lo que fuese, es un palto, un mango, un arándano, lo que ustedes consumen, son gracias a los pequeños insectos. Pero ¿por qué son importantes estos insectos en el trabajo de la polinización?
son importantes porque nos permite a la reproducción sexual de las especies vegetales y también nos ayudan a conformar la dieta humana. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras que consumimos cada día son gracias a la polinización por algún insecto. También son importantes porque los animales consumen el pasto, el forraje, gracias a que los insectos también en algún momento, las abejas, han polinizado las hierbas del campo y por eso consumen esos tipos de pastos y forrajes el ganado y tenemos carnes en nuestros supermercados, tenemos disponibilidad de leche, ¿no? Y un sinnúmero de productos, pero gracias al trabajo de la polinización. Las estadísticas nos dicen que según la FAO, la producción de alimentos a nivel global cumple un rol importante en los polinizadores. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos son polinizados por insectos como las abejas. Por ejemplo, las almendras necesitan el 100% de las abejas. Sin abejas no van a poderse producir frutos de almendros. Así también las manzanas, que en un 90% necesitan de las abejas. Los arándanos también en un 90% necesitan de las abejas. Y así los duraznos un 48% y así sucesivamente. Muchos de los cultivos necesitan de la abeja, ¿no? Entonces, existen ventajas de la polinización. ¿Por qué existen ventajas? Porque es una fuente de ingresos estable para el productor, o sea, para el apicultor. También hay ingresos al inicio de la temporada. ¿Por qué? Porque al polinizador, o sea, al apicultor polinizador que lleva sus colmenas a un fundo de palto, por ejemplo, en este caso, le están dando un adelanto del 50% al inicio y 50% del costo al final, por llevar sus colmenas a una empresa a polinizar, ¿sí? Entonces, también hay varios servicios que el apicultor puede hacer, llevar sus colmenas al arándano, luego puede llevar al palto y así a otros cultivos por los cuales va a recibir una remuneración. Y al final el trabajo arduo que hace con sus abejas el apicultor, pues va a tener la cosecha tan preciada de la miel. Y la ganancia para el productor agrícola, ¿sí? Para el dueño del fundo, pues va a tener mayor porcentaje de frutos cuajados, ¿sí? Y al final va a tener buena cantidad de toneladas, kilogramos de palto, de arándano, de almendros o del cultivo que fuese por hectárea, mayores rendimientos. Y eso le va a beneficiar económicamente, ¿no? Pero existen ventajas de la polinización. Voy a mencionar algunas de las ventajas desventajas de la polinización. Una de las desventajas es que cuando yo transporto mis colmenas hacia un fundo o una empresa, voy a producir estrés en las abejas por el transporte, ¿sí? Se estresan las abejas también, pero al ingresar al fundo ya pasan unos días, ellas se adaptan a ese medio, empiezan a trabajar arduamente y ya les pasa el estrés. Otro problema que pueden haber ahí, otra desventaja, es el deterioro del material. El material, las colmenas, al subirlas, bajarlas, se rayan, se pueden quebrar, se pueden romper, se van malogrando, desclavando, qué sé yo, ¿no? Entonces ese es un deterioro del material, es una desventaja de llevar las abejas de un lugar a otro y hacer transhumancia. Otro es la pérdida de abejas reinas, ¿sí? Se nos pueden morir las abejas en el camino, en el nuevo fundo, ¿no? Y eso es un riesgo para el apicultor también. La otra desventaja es que la mano de obra se está encareciendo, ¿sí? Porque el trabajo que hacen los apicultores no lo quiere hacer otra persona, ¿no? A ver, no hay mano de obra, por lo tanto se escasea ese tipo de mano de obra en el rubro de la apicultura. También hay una pérdida de colmenas. Cuando yo llevo mis colmenas, hago transhumancia de un lugar a otro, de un fundo a otro, de un apiario a otro, lo que hago es, pueden morirse las colmenas en el camino, se pueden ahogar o pueden morir por algún otro problema. También
hay dificultad en los manejos. ¿Por qué? Porque en una empresa privada donde se les va a dar el servicio en un fondo de palto, por ejemplo, las empresas tienen muchos protocolos de seguridad, por lo tanto no puedo entrar a ese fondo a ver mis abejas tan seguido como lo hiciera en mi propio apiario, porque no es mi propiedad el lugar, aunque las abejas fuesen mías, las colmenas fuesen mías, pero la propiedad es de otra empresa, por lo tanto no hay mucha facilidad en ese sentido. La otra desventaja es que incrementa el factor de riesgo. Desde yo sacar mis abejas de mi apiario hasta llevarlas a otro sitio, corro mucho riesgo, que se mueren, que enjambren, problemas en el vehículo, que se asfixien, que se ahoguen, un montón de problemas o que se mueran envenenadas tal vez. Hay muchos riesgos, ¿no?, que el apicultor tiene que correr con esos riesgos. Otro punto importante es la exposición de las abejas a fuertes concentraciones de productos químicos, agroquímicos, pesticidas. Este tiempo están muy de moda los agroquímicos, los pesticidas que están menguando, disminuyendo la población de nuestras abejas. Por lo tanto, es un riesgo inminente. También hay altos costos adicionales por alimentación suplementaria. Porque si yo llevo mis abejas, mis colmenas, a un fondo, por ejemplo, de arándano, vamos a ver en unas imágenes más adelante, en las cuales la abeja se va a desnutrir, ¿sí?, porque la flor no tiene las características necesarias para poder cubrir su requerimiento nutricional de la colmena, y por lo tanto la abeja va a bajar la población, al final puede hasta colapsar. Entonces tenemos que suplementarlo con tortas proteicas, con jarabes nutricionales para que pueda la abeja mantenerse. Aquí hay una diapositiva importante en las cuales menciono la dotación de colmenas, o sea, la cantidad de colmenas que se necesita por un cultivo, por una especie de cultivo. Por ejemplo, los almendros necesitan 8 a 10 colmenas por hectárea. Los paltos, igual manera, 8 a 10 colmenas. Los cerezos, 8 colmenas. Lo que son manzanas, peras, 5 a 6 colmenas por hectárea. Los arándanos, ¿no?, hasta 8 colmenas por hectárea necesitan. Entonces, si es que no tenemos esas cantidades, las polinizaciones van a ser deficientes. Aquí en el Perú no trabajamos con esas cantidades de 8 a 10 colmenas. Generalmente se trabaja con 1, 1.5 o 2 colmenas como máximo por hectárea, ¿no?, por la escasez de colmenas que existen. Pero cuando uno lleva sus abejas a un fondo, hay una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ser compartida. ¿Compartida entre quién? Entre el propietario del fondo, el dueño de los cultivos, y el apicultor, ¿sí? Porque el apicultor tiene que llegar con las colmenas en perfectas condiciones, tienen que estar preparadas para este servicio de polinización, ¿sí?, de forma oportuna, cuando el agricultor lo necesita. Hay que llevarlo pues cuando está al inicio de la floración, al 10%, y retirarlo justo cuando ya está terminando el 90% de la floración. Hay que empezar a retirar las colmenas. También cuando se carga las colmenas tiene que ser en buenas condiciones, en los horarios adecuados, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿sí?, para no tener problemas de riesgos de mortalidad. Cuando uno hace una polinización necesita hacer un contrato. El contrato escrito debe estipular no solamente el número de colmenas, sino las condiciones con las que se alquilan, ¿ya?, con las características que el productor necesita. Y no solo eso, también tiene que estipular que el productor no tiene que utilizar agroquímicos, pesticidas durante la permanencia de las colmenas, y si lo fuere a utilizar por algún motivo, tiene que utilizarlo por las noches, tapando las colmenas, ¿no?, y eso tiene que estar todo estipulado en el contrato, pero de preferencia no se debe usar. Al final del contrato, cuando ya sales de la empresa, ahí recién pueden hacer algunas
aplicaciones. Pero para eso sirven los contratos, porque con eso nos avalan los productores para poder hacer un reclamo, si que hay un caso de mortalidad de abejas. Con respecto al agricultor, al productor, ¿sí? El productor, el dueño del fondo, tiene que aprender a valorar el trabajo de estos pequeños insectos. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan estos agroquímicos y matan las abejas. ¿Por qué? Porque no valoran el trabajo que ellas hacen, no le dan la importancia. También debe ofrecer condiciones de calidad durante la estancia, la estadía de las colmenas en el fondo, pues es que hay lugares donde no hay agua, entonces tienen que suministrar el agua, ¿no? Entonces, porque las abejas toman alrededor de 1 litro de agua en el tiempo de verano por colmena, en una colmena bien poblada. Consume bastante agua y tiene que haber una fuente de agua limpia. Y el productor tiene que suministrarlo. También los contratos, como mencioné, hay que firmarlos y en acuerdos mutuos que beneficien a ambos, no solamente al apicultor, sino también a los dueños de los fondos. Con respecto al retiro de las colmenas, tiene que ser en el tiempo adecuado, cuando ya están sobre el 90% de floración, cuando ya la floración está decaída. Esta imagen muestra una pequeña rama con la que se puede apreciar gran cantidad de paltas cuajadas de buena calidad, excelentes. Son ejemplos de polinización de palto. ¿Por qué? Porque es una productividad condicionada. ¿Y por qué se le dice que es condicionada? Porque estos paltos necesitan sí o sí de la abeja para ser fecundados y polinizados y obtener esos frutos. Por eso se dice que es una productividad condicionada. Se necesita gran cantidad de colmenas para cubrir los cientos de miles de hectáreas que están en el proyecto Chavimochic nada más. Entonces hay gran demanda y mientras no hay suficientes apicultores que tengan las colmenas adecuadas o en condiciones. Vemos aquí en esta imagen, ¿sí?, esta pequeña flor de palto. Y vemos también un técnico agropecuario que está evaluando el estado de floración. El estado de floración del palto, y también está evaluando la cantidad de abejas que hay por metro cuadrado o simplemente por árbol, por planta, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Sirve para determinar si es que la polinización está siendo eficiente, está haciéndose de la mejor manera, porque tal vez hay poca población de abejas, porque tal vez no es suficiente o hay demasiada población, ¿no? O la floración todavía no está en el punto. Porque hay floraciones, por ejemplo, de las hembras, ¿sí? Por ejemplo, de la palta Hass, abren por la mañana las paltas hembras, las flores hembras de los paltos, y por la tarde, por ejemplo, los machos polinizadores, en variedad, por ejemplo, fuerte o sutano, abren por la tarde. Entonces, el polen está disponible por la tarde. Entonces, la abeja tiene que hacer ese trabajo de trasladar el polen de las paltos machos a las hembras. Esto se ve en la práctica. La abeja, pues, como los menciono, lleva los granos de polen, ¿sí?, hasta el estigma, y ahí en este receptáculo ingresan los granos de polen, baja por el tubo polínico, ¿no?, y llega hasta los óvulos para ser fecundados y da como origen un nuevo fruto, en ese caso una palta. Pero la abeja es selectiva. Si es que le das a elegir entre arándano y palto, la abeja se va a ir por el arándano y va a dejar el palto, porque tal vez el palto no es tan agradable como una fruta, como una flor de fruta. Entonces, eso la abeja lo tiene bien presente. Ahora vamos a ver los requisitos que la colmena debe de tener para yo llevar a polinizar en un fondo de palto. Lo primero es que mi colmena debe tener una reina nueva, reina joven de preferencia, no mayor de 2 años. ¿Por qué? Porque reinas nuevas son más productivas. Van a tener que poner allí más de 2.000 a 3.000 huevos diarios.
Entonces la exigencia productiva de una reina es mayor por la gran cantidad de floración que existe, y la misma abeja exige a la reina ser productiva, y si es que la reina es vieja o está en malas condiciones, simplemente no va a producir. Otro punto importante es que piden algo de 8 marcos cubiertos con abejas adultas. Abejas adultas generalmente pecoreadoras. ¿Por qué? Porque la pecoreadora es la que va a salir fuera. Más del 60% de las abejas son pecoreadoras. Salen al mundo exterior a recolectar el néctar y el polen y hacer el trabajo de la polinización. Por lo tanto, necesitamos de abejas adultas. Necesitamos también marcos, 3 a 4 marcos, con crías de todas las edades, de huevos hasta larvas, ¿no? A todo estado de desarrollo, porque ese es el futuro de la colmena, esa población. Necesitamos también, en el proceso de evaluación, que un 50-60 abejas por minuto, que ingresen y que salgan, ¿no? En promedio. Esa actividad tiene que haber en las piqueras. O sea, ingresan y salen, ingresan y salen, retornan del campo. Esa actividad tiene que haber. Eso quiere decir que hay buena actividad, hay ingreso de polen, hay ingreso de néctar, están trabajando las colmenas. Cuando son parámetros menores, de 15, 20 colmenas, quiere decir que las colmenas están despobladas, no hay mucha población. Más o menos se necesita un 25% de polen, se evalúa también, porque el polen es fuente de proteína que llevan las abejas para la colmena para alimentar a las larvas. Claro, todas las colmenas tienen que tener un buen estado sanitario. Colmenas bien saludables van a hacer un buen trabajo. Y por último, la calidad de las estructuras, ¿no? De soporte y material, las cajas tienen que estar bien hechas, bien confeccionadas, ¿no? En buenas condiciones para que no se vayan a romper, a desarmar, a desclavar al momento de llevarlos, de extraerlos, ¿no? En buenas condiciones, buenos materiales, es lo que se necesita. Con respecto a la flor de arándano, vemos allí una flor de arándano que tiene una característica ideal, que es como una campana, pero según la imagen, según la figura, vemos ahí que el estigma está por la parte superior, pero las anteras con los granos de polen están más adentro. Como es una flor muy reducida como campana, solamente la abeja entra la cabeza, el tórax, hasta gran parte del abdomen, pero más no puede ingresar, y las patitas, donde carga el polen, se le quedan hacia afuera, y la flor, como es pequeña, no permite el ingreso de la abeja. Logra polinizar, sí, la flor, pero no logra la abeja llevarse el polen de esa flor, lo que hace que la colmena pueda sufrir por déficit de proteína, déficit de polen, y la reina, al no haber polen, suficiente alimento proteico dentro de la colmena, ella deja de poner porque no hay fuente de proteína, no hay fuente de polen. Entonces ese es el problema de un monocultivo, ¿no? Que la abeja se desnutre, por eso hay que alimentarlo cuando están polinizando cultivos de arándano. ¿Qué requisitos más necesita el arándano? Como dijimos, hasta 8 colmenas por hectárea, aunque no se utiliza esos parámetros en la realidad aquí en nuestro país, se utiliza 1, 1.5 hasta 2 colmenas por hectárea, pero son de vital importancia. También mencionamos de la posición de las flores, por la forma que tienen, no disponen mucho de nutrientes para las abejas. La dependencia, hasta de un 85%, 90% es la dependencia de la flor de arándano por la abeja. Y la eficiencia de la polinización se va a medir en los frutos cuajados. Con respecto a la influencia de la calidad de la colmena, ¿qué quiere decir? Este cuadrito nos muestra tipos de colmenas. En la izquierda vemos colmenas malas, regulares y buenas. A un fondo tienen que ir colmenas regulares y buenas.
pero de preferencia todas tienen que estar en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque una buena colmena, bien poblada, con bastante abeja pecoreadora adulta, ¿no? Eso va a lograr que haya más abejas en un árbol, en una planta. Va a haber mayor porcentaje de frutos cuajados y mayor porcentaje de tamaño, de cantidad de frutos polinizados, de flores polinizadas para frutos obtenidos, y mayor tamaño de calibre del tamaño del fruto. Eso es importantísimo. Entonces, si comparamos allí, son pequeñas diferencias entre comillas, pero cuando lo multiplicamos por grandes cantidades de hectáreas, por mayor cantidad de paltos o de arándanos o de cultivos, nos va a dar números impresionantes, donde el productor, como puede ganar mucho, como puede perder bastante también. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Este punto es tan importante porque esto es la realidad de la apicultura en otro país, en un país vecino, aquí al sur, es el país de Chile, donde este país tiene un programa, tiene un sistema de georreferenciación, tiene a todos sus apicultores encuestados, los tiene bien georreferenciados, ¿sí? Todos ellos están debidamente registrados en un programa, donde los cuales ellos pueden llenar su información y el Estado, INIA, mediante el Estado puede tener información a primera mano de las cantidades de colmenas que tienen, en dónde están y con qué condiciones están. Pero aquí en nuestro país hay una deficiencia. No tenemos un programa así, en los cuales los apicultores no lo pueden utilizar como una herramienta. Ellos sí es una herramienta, es una ventaja. Nosotros no podemos tener esas características. Pero ¿en qué les ayuda a ellos? Les ayuda a que como están georreferenciados, saben en dónde están, ¿no? Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura, en caso de INIA, el Ministerio de Agricultura ya en Chile lo que hace es avisarles si es que tal vez tienen un apiario muy cerca, les avisan si tienen un cultivo tal vez que está utilizando o va a utilizar o ha utilizado productos tóxicos, agroquímicos que puede afectar a las colmenas. Entonces, eso es importante, porque todos colaboran, no solamente los agricultores, sino también los apicultores, ¿no? Entonces, no queremos afectar a la abeja, dicen ellos, y se comunican y informan al SENASA que se va a hacer una aplicación para que los señores apicultores tapen sus colmenas, retiren sus colmenas o tomen las cartas pertinentes en el asunto. Es una realidad que se hace allí en Chile, pero se puede replicar en el Perú. Y como conclusión a esta primera parte con respecto a la polinización, pues queremos terminar diciendo que la polinización resulta crucial, importante para obtener frutos y semillas de alta calidad, para poder exportar, para poder llevar a los mercados, tanto nacionales como internacionales. También la polinización aumenta e incrementa los rendimientos productivos por planta, por hectárea, por cada fundo, por cada empresa. También las abejas corren con la ventaja presente a diferencia de otros polinizadores. ¿Por qué? Porque la abeja se puede llevar, se puede trasladar en colmenas y viven en colonias fuertes de 40, 50, 60, hasta de 80.000 abejas por colmena. Y eso es una ventaja, porque hacen el trabajo más eficiente. Con respecto a las cosechas, también incrementa el tamaño, el calibre de los frutos. Es importante. Permite también tener cosechas en periodos más cortos. ¿Por qué? Porque la abeja hace el trabajo en poco tiempo, en un mes y medio, y en esas temporadas
pues se dan todas las fecundaciones. Igual todo se programa, también las cosechas. Tenemos una gran tarea. Si eres apicultor, si eres agricultor o no eres ninguno de ellos, pero te dedicas a otra actividad, lo que necesitamos nosotros es, y el mundo entero necesita, es la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria significa que tengamos alimento hoy día, que tengamos mañana. ¿Por qué? Porque en el presente estamos nosotros, pero en el futuro están nuestros hijos, están nuestros nietos. Y si no hay una buena seguridad alimentaria, eso va a colapsar, porque la protección de las abejas y los polinizantes va a garantizar la producción de alimentos para las futuras generaciones. Y los apicultores y la comunidad en general debe asumir este rol determinante en el cuidado, en la protección de las abejas y por ello el medio ambiente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me convierto en apicultor? Podría ser una alternativa, pero tal vez todos no van a poder ser apicultores. Pero los que hacen esta actividad, esta esforzada y dulce actividad, pues obtienen productos de la colmena como miel, polen, propóleo, jalea, entre otros, ¿no? Productos que no solamente es miel, sino son derivados de la colmena, los cuales también se pueden exportar, se pueden vender, ¿no?, en el mercado interno, que tiene gran demanda. El tema de la apicultura en la agricultura es un negocio potencial, pues empresas agroindustriales no solamente tienen sus cultivos, sino también tienen sus propias colmenas. Eso incrementa su productividad. Eso también le ayuda a producir más frutos y también obtener miel y productos derivados. Este negocio potencial, muchos ya lo están llevando a la práctica. La apicultura para una agricultura sostenible, pues no puede haber agricultura sin apicultura. Y para que se desarrolle una buena apicultura se necesita estos pilares: la sanidad, la nutrición, la genética. Y para tener una sanidad, nutrición y genética debemos darle un buen manejo. Y el factor externo, el medio ambiente, tiene que tener las condiciones necesarias para que las abejas expresen su potencial genético. Las temporadas del año, ¿no? Todo eso se necesita. El equilibrio entre los factores va a garantizar la salud de las abejas. Y la productividad para los apicultores va a aportar a los agricultores también. La genética apícola lo que va a hacer aumentar los índices productivos. ¿Qué quiere decir? Que voy a cosechar más miel, más productos de la colmena. Esto va a permitir que las colmenas se adapten a ecosistemas adversos, donde pueda tener abejas adaptadas a costa, a sierra y a selva. La genética me va a permitir tener abejas sanas y abejas dóciles sobre todo. Por ejemplo, tenemos características para una buena genética apícola. Lo primero que tenemos que evaluar en la genética es la productividad. Abejas poliníferas que produzcan gran cantidad de polen, que acopien polen, melíferas que acopien gran cantidad de néctar, de miel. Lo que necesitamos, producción. Necesitamos también, por otro lado, la parte sanitaria. La parte sanitaria en el comportamiento higiénico que tiene la abeja. La abeja se automedica, se autocura, se autosana. ¿Por qué? Porque tiene el propóleo en la colmena para curar sus propias enfermedades.
Y cuando practica el comportamiento higiénico, elimina parásitos como la varroa y se puede autolimpiar. Ese es el comportamiento higiénico que debe tener una colmena, y por eso seleccionamos y hacemos mejoras genéticas en ese aspecto, que es muy importante. El otro punto es la adaptabilidad al medio. Toda abeja tiene que estar bien adaptada a su zona, a su medio ambiente, tanto en costa como en sierra o en selva, y la genética tiene que adecuarse o hacerse cruces con híbridos para tener mayor adaptabilidad. La mansedumbre es una característica que en este tiempo estamos buscando siempre. ¿Por qué? Porque abejas mansas son más manejables. En una empresa, en un fundo, están polinizando el arándano y también al mismo tiempo están cosechando. Abejas agresivas, ¿sí?, muy defensivas, lo que hacen es picar al personal que está haciendo la cosecha de arándano. Entonces, si tenemos abejas más manejables, va a ser más fácil para el productor hacer sus actividades. También la genética permite el desarrollo de altas poblaciones. Las abejas africanizadas no pueden crecer en población en número de colmenas, porque cuando tienes más colmenas, ellas enjambran. Cuando ya las colmenas crecen en población, se van, enjambran, porque son africanizadas. Mientras las abejas mejoradas, las abejas italianas, carniolas, entre otras, esas abejas son más dóciles, ¿no?, y se pueden manejar en poblaciones más elevadas. Con respecto a la genética de las reinas tienen que ser prolíficas, tienen gran cantidad de huevos, hasta 3.000 huevos diarios pueden poner en un día, y tienen que tener esa capacidad de adaptación, capacidad de trabajo, ¿no?, en los cuales así sean estimuladas por las obreras, por las abejas, ellas van a responder. Y por último, la diferenciación marcada en cada etapa de desarrollo apícola de temporada. Las abejas se comportan diferente en un cultivo en otro. Se comportan en invierno diferente que en verano y que en primavera. Entonces tenemos que ver la genética que se adapte a nuestro medio y que nos ayude a incrementar nuestra producción. Nuestras abejas siempre se van a enfermar. También tienen sus parásitos, sus ectoparásitos, como la varroa destructor. Esta varroa genera pérdidas económicas en los apiarios. También existen otras enfermedades como loque europea, nosema, enfermedades que generan pérdidas a los productores, pero que el productor, el apicultor, se encarga de controlar estas enfermedades para que no colapsen las colmenas. Muchas colmenas se enferman y gran parte de las colmenas se enferman de varroa. Otros con problemas de cera, tienen otros problemas, pero la mayor parte de enfermedad de las colmenas son la varroa. Otra causa de pérdida de colmenas que tenemos aquí, de mortandad, son por el uso indiscriminado de plaguicidas. Los plaguicidas son estos pesticidas que utilizan los agricultores para controlar sus problemas sanitarios en sus cultivos. Y cuando se les sale de las manos, utilizan gran cantidad de esos pesticidas que menguan, que matan a nuestras colmenas. Otro punto aquí es el cambio climático. El cambio climático está haciendo que nuestro clima varíe, mucho calor, mucho frío, sequías en un lugar y huaicos, inundaciones en otros. El cambio climático hace que nuestras abejas también mueran, nuestras abejas sufran, como en este año en la sierra, hace un año muy seco, donde muchas colmenas han colapsado. Los pastos, los campos naturales están secos por la falta de lluvias. Y eso es un factor del cambio climático. También los monocultivos. Los monocultivos
es cuando la abeja consume solamente un tipo de néctar, un tipo de polen de un solo tipo de cultivo, porque tal vez la empresa tiene 500, 600, 1000 hectáreas de palto y la abeja no tiene otra cosa que comer que solamente flor de palto, y ahí hay néctar y polen de palto. Entonces, al consumir ese mismo tipo de fuente de proteína y de carbohidrato, se desnutre, porque la abeja necesita balancear con otros tipos de polen, otros tipos de néctar, para alimentar a sus crías. Entonces, los monocultivos también afectan a nuestras abejas. También hay una degradación del ecosistema, porque existen lugares donde ya se han desaparecido los ecosistemas, se han desaparecido la vegetación, los bosques, han disminuido lugares de zonas agrícolas y por lo tanto un lugar de hábitat para las abejas. También existe robo de las colmenas. Se pierden gran cantidad de colmenas todos los años y en temporadas de polinización sobre todo. ¿Por qué? Porque muchos agricultores necesitan desesperadamente las colmenas que no les alquilaron y los robos son el pan de cada día en esas temporadas. Los depredadores naturales, también las abejas tienen sus depredadores naturales que los eliminan, que los comen. Entonces es una pérdida también de colmenas. Y por último, las enfermedades que tienen que ser autocuradas por las mismas abejas o tiene que ser un tratamiento, un control por el apicultor productor. La principal causa de muerte de las abejas es la intoxicación por agroquímicos, por pesticidas, los cuales han menguado 1/3 de la población mundial de las abejas. Y esto va en incremento. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una floración de palto que debe estar en un 50-60% de floración. Pero tiene colmenas esa empresa, ese fondo tiene colmenas. Pero ahí está el tractor con una cisterna que tiene un ventilador, un aplicador, y aplican productos químicos para controlar la araña roja y el chinche durante el día, donde está prohibido. Porque no se puede utilizar productos químicos, pesticidas, durante el día, donde hay población de abejas, ¿no? Eso mata, elimina las abejas. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, ¿no? Donde estuve en una empresa, donde murieron mis abejas por este mismo problema, por la aplicación de estos pesticidas. Es una pena, es una pérdida para el productor, ¿no? No produces ese año miel, no produces abejas, se nos mueren, es un problema. Para todos los apicultores que hacen el trabajo de polinización. Pero existe una ley apícola que fue derogada hace muchos años atrás, pero lo que queremos es que se cumpla esta ley apícola, esta ley que ayude verdaderamente al apicultor y que el SENASA trabaje de la mano de los apicultores. Los apicultores siempre han sido abandonados por el Ministerio de Agricultura y por el SENASA. Pero en estas últimas semanas he visto algunas publicaciones en las redes en los cuales el SENASA se manifiesta y comunica que si presentas casos de mortalidad de abejas, consulta, llama al SENASA. Bueno, al menos tenemos un apoyo allí, pero antes no existía ese apoyo. Ahora está haciendo el SENASA algo por controlar, al menos por investigar las causas de muerte de las abejas. Y eso es muy importante. La realidad de las colmenas de la apicultura en Otuzco es otra. Las colmenas en Otuzco generalmente son artesanales en nuestra sierra liberteña, donde tienen problemas productivos, no solamente de producción, de cantidad, sino también de calidad. ¿Por qué? Son colmenas artesanales, ¿sí?
que ya se desarman, pero así ellos sacan su miel. No usan bastidores, no usan cera estampada, son colmenas naturales, pero estas colmenas son oriundas de la zona, tienen rusticidad, pero son agresivas. Pican a los animales, matan a los animales y incluso causan muerte de animales. Pican a las personas y de todo el mundo le tienen miedo, sobre todo en nuestra sierra, por la agresividad de las abejas. Los apicultores en la sierra no hacen un buen manejo, no hacen un buen recambio de reinas, no hacen buen manejo, destruyen también los panales al momento de la cosecha, los cortan, los exprimen, y eso no está bien porque contaminan el producto, ¿sí? Y la comercialización artesanal en envases descartables, ¿sí? Reciclados, hace que no sea un producto inocuo para el consumo humano. Entonces, nosotros como institución, el Instituto Público de Otusco, tiene también un módulo de apicultura en el CECAP Trigopampa, donde los jóvenes estudiantes, con la plana docente, también trabajan para hacer el trabajo de extensión agropecuaria. Se hace la extensión agropecuaria con jóvenes estudiantes que también tienen apiarios, con sus padres, con sus familiares, con sus amistades, donde salimos a apoyarles para que puedan mejorar su apicultura, mejorar su genética, mejorar su producción. Nuestro instituto, en el programa de estudios de producción agropecuaria, también se hace un valor agregado, se le da un valor agregado a los productos de la colmena, al polen, propóleo, ¿no? a la misma miel, ¿no? Se le da un valor agregado para incrementar su precio, para incrementar su valor. Porque participamos también en ferias agropecuarias. Promovemos el consumo de la miel y la conservación de las abejas. Allí podemos ver a nuestro señor director promoviendo también el consumo y la venta de nuestros productos que tenemos en nuestra institución. Esta imagen muestra la apicultura en el futuro, porque estas son las generaciones del mañana. Los jóvenes son las generaciones de hoy, los que están haciendo, pero los del mañana son estos niños que necesitan concientizarse, necesitan educarse, necesitan conocer a la abeja para poder respetarla, cuidarla y promoverla. ¿Por qué? Porque nuestra institución también está comprometida con el servicio de turismo apícola vivencial, que consiste en que personas que quieran estudiar, que quieran aprender, que quieran conocer acerca de la abeja, de cualquier edad, incluso de colegios, de jardines, de cualquier institución, puedan visitar nuestros apiarios para que ellos puedan conocer, para que puedan valorar y respetar, proteger este valioso insecto que es tan importante para la polinización. Quisiera terminar con esta diapositiva. Quisiéramos nosotros una apicultura moderna y sostenible. Moderna porque quisiéramos cambiar las colmenas artesanales por colmenas modernas estándar. Quisiera que la apicultura crezca en nuestra región y nuestro país para poder continuar haciendo las transhumancias, llevando las colmenas de un lugar a otro para aprovechar las floraciones, para que nuestras colmenas y nuestros apicultores tengan mayores ingresos económicos y nuestra apicultura nacional pueda crecer. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco por este tiempo de charlas que nuestra institución ha destinado
para el beneficio de la comunidad. Muchas gracias.